Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Tabango, soy alumno de la UTPL, de la carrera de Pedagogía de la Física y la Matemática. Le voy a hacer una presentación sobre lo que son las leyes de la termodinámica, la entropía y las paredes adiabáticas. Voy a compartir la pantalla para que se pueda observar. Perdón, no se puede ver. Listo. Uy, ya. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder entender esto? Nuestro título, nuestro tema es las leyes de la termodinámica, entropía y procesos adiabáticos. Entendemos nosotros por termodinámica todo lo que se refiere a los cambios sobre la presión, la temperatura y el volumen de los cuerpos, de la materia, tanto en su parte interna como en su parte externa. La primera ley de la termodinámica, nosotros aquí vamos a utilizar unos gráficos ilustrativos y para explicar cuál es la primera ley de la termodinámica, que dice que establece una relación entre la energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. Determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se lo transfiere calor o se le realiza un trabajo sobre él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, la fórmula es que el incremento o cambio de la energía interna es igual al calor neto transferido menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto nos quiere decir que cuando una cantidad de materia, ya sea estos líquidos sólidos, recibe una cantidad de energía, esta, ¿no es cierto?, puede ser entregada por el cuerpo realizando un trabajo. Por ejemplo, nosotros podemos observar aquí en este gráfico, tenemos mantequilla. Quien hace un trabajo externo es esta batidora de mano y además se le entrega calor por medio de una cocina para que se derrita y poder batirlo y formarlo. La mantequilla se queda como líquido, no, un líquido no tanto como el agua, pero sí líquido, ¿no? Nosotros le llamamos siempre la mantequilla derretida. Entonces, este trabajo que se realiza con la diferencia del calor interno que tiene el cuerpo es igual al intercambio, a la diferencia del intercambio de la energía. Muy bien. Cuando hablamos de los procesos adiabáticos, hablamos sobre, tenemos que hablar obviamente de los procesos diatérmicos, porque me indica aquí que por ejemplo, las paredes diatérmicas son aquellas que en un lado tienen una cantidad de calor y en el otro lado tienen una cantidad de calor menor, por eso la temperatura es distinta. Entonces, estas paredes transfieren, a través de esta pared se transfiere el calor que va a aumentar la temperatura en este punto. Las paredes adiabáticas nos dicen que el intercambio en un sistema es cero, ¿no? Entonces no hay un incremento o disminución de la energía. Esto quiere decir que un sistema donde la energía interna se mantiene constante, lo que en la realidad no puede suceder porque son procesos ideales, ¿no? Pero de todas maneras existen paredes en las que la cantidad de calor que se tiene dentro del sistema no pasa por la pared, por lo tanto el gas no se ve afectado, aunque estos procesos no son realmente así, porque, por ejemplo, los hornos tienen paredes que intentan ser adiabáticas, y digo intentan porque a la postre el horno se calienta y calienta el ambiente, no tanto como si estuviese la cantidad de calor a la intemperie, pero sí pasa.
Lo mismo sucede con la refrigeradora, porque la refrigeradora tiene una cantidad de frío por dentro y no sale no sale afuera, ¿no es cierto? En la cocina, por ejemplo, donde se encuentra la refrigeradora. Pero sin embargo, sí existe una cantidad muy pequeña que va a salir de esta pared. Entonces, una pared adiabática es aquella que no permite el intercambio de la energía del entorno con el interior del sistema. La entropía, vamos a hablar primero de la entropía porque es una magnitud física que se utiliza para medir el grado de desorden de la materia. Y eso depende de la energía calórica y la distribución de las moléculas. No todos los elementos tienen la misma cantidad de moléculas y bueno, es un poco complicado dentro de la química, pero hay materia que es mucho más fácil de explicar. Por ejemplo, el agua. En un vaso de agua se pueden colocar hielos y lo que va a suceder es que se obtiene el líquido con temperatura más baja. Y para obtener una misma cantidad de hielo se va a necesitar realizar un trabajo que lo va a hacer, por ejemplo, una refrigeradora, pero las moléculas que estuvieron al inicio no van a ser las mismas que van a estar luego de que se obtenga hielo nuevamente. Entonces, este desorden es universal, ¿no? Las moléculas, se produce este movimiento, este cambio de moléculas, y este desorden universal es el que se le llama entropía. Aunque en realidad lo que sucede aquí, ¿no es cierto?, es que las moléculas cambian de un estado a otro, pero no las mismas moléculas pueden volver a hacer exactamente lo mismo. La segunda ley de la termodinámica nos dice que para convertir la energía mecánica en calor y en trabajo, idealmente esto puede suceder, pero siempre existe un límite en la cantidad de trabajo que va a entregar un sistema y se necesita para obtenerlo, se necesita otro sistema que administre esta cantidad de calor para que se produzca la misma cantidad de trabajo. Para pasar de un sistema frío a una cantidad de calor, a un sistema con mayor temperatura, se necesita otro sistema externo, como por ejemplo, vuelvo a repetir, la refrigeradora. La refrigeradora necesita de un motor externo para que pueda mover el gas, que es el que enfría el interior de la refrigeradora. Es imposible que una máquina térmica transforme todo calor que recibe en trabajo. Siempre va a haber una cantidad de energía calórica que va a quedar en algún lugar y no se va a convertir en trabajo. Podemos nosotros observar esto y se asocia muy bien con la entropía, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un foco caliente y un foco frío. Entonces, este le va a transferir el calor y la temperatura se va a equilibrar. En cambio, no puede suceder lo contrario, que de un foco frío se produzca calor. Se va a necesitar un trabajo que de alguna manera produzca este fenómeno o este proceso. Como decía en el ejemplo de la entropía, aquí tenemos una Coca-Cola que es líquida, y si nosotros le ponemos hielo, se va a mezclar, va a hacerse una mezcla del agua con la cantidad de líquido que tiene la Coca-Cola. Pero el proceso reversible a esto, es decir, que las moléculas que estaban en el agua vuelvan a ser agua y hielo, no va a suceder. Esto es lo que decíamos que le llamamos entropía, y eso es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica, que para que esto suceda, primeramente vamos a necesitar de un agente externo que produzca el hielo, pero por ejemplo, en este caso sería muy complicado eh, deshacer la mezcla que se produjo. Nosotros teníamos hielo y Coca-Cola y ahora tenemos una cantidad de líquido que es una mezcla. Y si nosotros con la ayuda de una refrigeradora podríamos formar hielo nuevamente, pero va a ser un hielo que contenga también los elementos que tiene la Coca-Cola. Entonces son procesos que no se pueden retroceder, son irreversibles. Yo me he guiado en la biografía, de acuerdo a la biografía, perdón, a la biografía de Hewitt del 2016, y que es conceptual, que es el libro de nuestra materia, la física general de Pérez Montiel, y del grupo editorial Patria, en los enlaces de YouTube.
que se encuentran a continuación. Esta es mi explicación de cómo son, qué dicen las leyes de la termodinámica, qué es un proceso adiabático, qué es un proceso adiatérmico y qué es la entropía. En sí, en conclusión, lo que podemos decir es que las leyes de la termodinámica no son rígidas, más bien explican de una manera muy simple cómo los procesos térmicos y la entrega de calor, de trabajo y de energía no son precisamente ideales, que siempre existe una cantidad de calor o de trabajo que se escapa de alguna manera, así como el calor, como la energía que se transfiere de un lugar a otro se convierte en calor, de la misma manera el calor, al producir un trabajo en un sistema, esta cantidad de calor que se suministra se pierde de alguna manera y no es la misma cantidad de trabajo en cuanto a la cantidad en unidades de joules. Y de esta manera, ¿no es cierto?, las leyes de la termodinámica nos explican cómo se produce esta transferencia de calor en temperatura, produciendo, perdón, los cambios de temperatura, cuando se producen más intercambio y cuando menos. Muchas gracias. Este es mi aporte al foro.